Gracias en el nombre de Jesús por la bendición que nos has dado, que en tiempos de pandemia, debido a esta crisis de salud pública mundial, estamos encerrados en nuestras casas de manera preventiva para guardar, proteger nuestra salud y la salud de los demás. Para la gloria de tu nombre hacemos esto, Señor. También te damos gracias porque en medio de esta circunstancia has provisto estos recursos de tecnología, de internet, todos estos equipos para poder realizar una transmisión de la alabanza, la adoración, los devocionales, las enseñanzas, y de esa manera procurar con nuestros hermanos estar conectados. Como esta mañana se nos ha presentado este inconveniente con la transmisión, con el internet, queremos en primer lugar agradecerte, Señor, darte alabanza y gratitud, porque esto está en tus manos y está en tu control. Sabemos, Señor, que tenemos muchísimo más que los primeros creyentes del primer siglo. Tenemos muchísimos recursos, abundancia de recursos el día de hoy para la proclamación del Evangelio, para realizar la obra del ministerio de la iglesia. Entonces queremos agradecerte por todo eso, Señor. Gracias, porque también, aunque se presenten estos inconvenientes, todo está en tus manos y tú, Señor, usas todo esto para la gloria de tu nombre, para tu bien, para que el nombre de Cristo sea famoso, anunciado, proclamado, brillante y en todas las naciones. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús y presentamos, Señor, esta oportunidad de predicar tu palabra a la iglesia y también a muchas personas que se conectan con nosotros desde diferentes lugares en Bucaramanga, en Santander, en Colombia y fuera de nuestra nación. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hemos llamado nuestra enseñanza número 2 de la serie del Sermón del Monte, la hemos llamado La felicidad en tiempos de la posverdad. La felicidad en tiempos de la posverdad. Y solo vamos a concentrar nuestra atención en una palabra que está en el versículo 3 de Mateo 5. La primera palabra que Jesús pronuncia para introducir su enseñanza en la montaña. Esa palabra es bienaventurados. Ustedes tienen en sus boletines la idea central del sermón, los puntos del sermón, para sacar el mejor provecho de este estudio. Así que déjenme, sin más preámbulos, introducir el estudio de este día, que con temor y temblor lo hacemos con respeto al gran predicador, al más grande predicador que ha existido en toda la historia, que es Jesucristo, el príncipe de los predicadores. Y él predica este sermón que dicen los entendidos homiléticamente es perfecto. Y nosotros nos acercamos a este sermón con temor y reverencia para compartir con su iglesia el día de hoy una enseñanza que sea precisa, que sea tal cual lo que Jesús quiere decir a su iglesia en todos los lugares y en todos los tiempos a través de la historia. No existe, para empezar, no existe la felicidad en la Biblia, pero no se asuste. Vamos a ir poco a poco entendiendo estas verdades. No existe la felicidad en la Biblia. ¿Qué quiero decir? Que no existe la palabra felicidad en la Biblia. Solo una vez aparece y no tiene mucha conexión con nuestro texto de hoy. En verdad se refiere a otra cosa. Es el texto de Proverbios 24-25 que dice: mas el juez que condene al culpable tendrá felicidad y sobre él vendrá gran bendición. Refiriéndose a que un juez que hace lo correcto y condena al culpable, no lo deja ir impune, ese hombre, ese juez debe ser un hombre muy feliz y debe ser un hombre muy bendecido. Pero ese no es el significado que tiene la palabra bienaventuranza que Jesús usa en Mateo 5:3. Ahora, si preguntáramos qué dicen los diccionarios, bueno, yo tengo aquí muchos diccionarios y especialmente en este que tengo aquí, el diccionario Larousse, la definición de felicidad es la siguiente: es la situación del ser para quien las circunstancias de su vida son tales como las desea
Y el significado en Wikipedia para esa misma palabra felicidad es el siguiente: la felicidad es una emoción que se produce en un ser vivo cuando cree haber alcanzado una meta deseada. Bueno, y aquí encontramos al hombre más sabio que ha caminado sobre la tierra, a la fuente de toda sabiduría y verdad, al mismo Jesucristo, en Mateo 5:3, sentándose para enseñar a la multitud, a la muchedumbre y a los discípulos que están mucho más cerca de él, que son sus íntimos discípulos y seguidores más íntimos. Él se sienta asumiendo una postura de rabí y de legislador, de maestro. Él va a dar una cátedra allí. Él va a decir cómo es que son las cosas cuando se trata de hablar de felicidad. Y entonces vienen a él los discípulos para escuchar su enseñanza, y él abre su boca y comienza a enseñarles diciendo: bienaventurados. Es como si Jesús dijera: permítanme definir para ustedes qué es la felicidad. La felicidad no es una emoción porque no depende de lo que se consigue, o no depende de las circunstancias, por lo tanto no puede ser una emoción. La felicidad para Jesús, dentro del contexto de todo el Sermón de la Montaña, es un estado pleno del alma. La felicidad, repito, es un estado pleno del alma que ha recibido por la gracia de Dios aquello que ella no podría alcanzar por sí misma. ¿A qué nos referimos? Al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. Entonces Jesús dice: ustedes han aprendido tal vez que la felicidad tiene que ver con una emoción que sentimos porque conseguimos las cosas que deseamos o porque nos encontramos en las circunstancias que deseamos, y no es así. La felicidad es un estado pleno del alma que se recibe por la gracia de Dios cuando el Señor, por medio de Jesucristo, le da al pecador el perdón de los pecados y la vida eterna. Por esa razón es que el Salmo 32, versículos 1 y 2, dice dos veces bienaventurado. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y luego dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Las dos veces bienaventurado se refiere al perdón de los pecados. Es feliz, es dichosa la persona que ha sido perdonada de sus pecados, que no ha sido culpado por Dios de iniquidad. Ahora, encontramos un detalle interesantísimo en el paralelo que hay entre Moisés y Jesús en el Sermón del Monte. Por ejemplo, cuando Moisés bendijo al pueblo de Israel en su último discurso antes de morir, en Deuteronomio 33, 29, Moisés se está despidiendo, está a punto de morir. De hecho, el Señor le da esta última oportunidad de dirigirse al pueblo para despedirse, dar sus últimas instrucciones. Luego él va a subir al monte Nebo, y en el monte Nebo el Señor le va a mostrar toda la tierra prometida, toda la tierra de Canaán, y le va a decir: esa fue la tierra que yo le prometí a Abraham que entregaría a mi pueblo, y tú no vas a entrar a ella. Y entonces dice el texto ahí, finalizando Deuteronomio 33, que Moisés muere en la montaña y el Señor mismo lo sepulta. Dice el texto que nadie conoce el lugar donde está sepultado Moisés, porque es el único hombre que ha tenido el privilegio, escúcheme, de ser enterrado, el único funeral realizado por Dios mismo. Imagínense usted esos privilegios. Allí está Moisés dirigiéndose al pueblo de Israel, y en este último discurso dice unas palabras maravillosas. Por favor, miren Deuteronomio 33, versículo 29. Él les dice: dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Maravilloso. ¿Sabía usted que la primera vez que se utiliza la palabra bienaventurado en la Biblia es ahí, en Deuteronomio 33, 29? Eso significa que, de acuerdo a la ley de la primera mención,
el significado que tiene bienaventurado ahí en ese texto bíblico determinará el significado que tendrá la palabra bienaventurado en toda la narrativa bíblica. Moisés les dice: bienaventurado tú, Israel, dichoso tú, Israel. ¿Por qué? Porque tienen un país muy hermoso, porque ahora tienen una cantidad de tierra para repartirse entre las tribus y cada uno tendrá su propia casa, su propiedad, su casa, su carro, su beca. No, él dice: dichoso tú, Israel. ¿Quién como tú? ¿Quién se parece a este pueblo tan feliz, tan dichoso, tan privilegiado, que es el pueblo que el Señor ha salvado? Y nuevamente, como en el Salmo 32, encontramos que bienaventurado está conectado a la felicidad de Dios que viene como consecuencia por el perdón de los pecados, la salvación o la vida eterna. Es increíble eso. Entonces, en el paralelo que tenemos de Mateo 5:3, cuando el mejor y verdadero Moisés comienza a predicar, Cristo mismo va a enseñar ahora la cátedra de la felicidad del reino. Él dice: bienaventurados. Él dice en el verso 3: bienaventurados los pobres. En el 4: bienaventurados los que lloran. En el 5: bienaventurados los humildes. En el 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En el 7: bienaventurados los misericordiosos. En el 8: bienaventurados los de limpio corazón. En el 9: bienaventurados los que procuran la paz. En el 10: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. Y en el 11: bienaventurados seréis cuando os insulten. Escúcheme, es Jesús el gran maestro, superior a Moisés, el que se sienta para dar una cátedra, el que se sienta para decir cómo es que son las cosas y cómo se definen en el reino de Dios. Él dice: esto es la felicidad, bienaventurados, y empieza a definirla con una palabra hebrea que es la palabra Esher. Esher en Deuteronomio es cuán feliz, bienaventurado, estable, firme, andar derecho, prosperar, seguir un camino correcto. Pero Jesús usa en el griego aquí en el Nuevo Testamento, en Mateo, la palabra que usa Mateo para escribir allí ese bienaventurados es Macarios, que la vamos a mirar un poco más adelante, y significa exactamente lo mismo que hemos dicho de la palabra hebrea Esher. ¿Cuál era, si preguntamos ahora, ya sabemos cuál es la definición de Jesús, de felicidad? ¿Y cuál es la definición de Moisés? ¿Cuál sería la definición de los griegos, de los filósofos griegos? Bueno, Aristóteles decía que cuando se trata de definir la felicidad, todos estamos de acuerdo en que todos queremos ser felices, pero decía Aristóteles, pero cuando intentamos aclarar cómo es que podemos ser felices, ahí comienzan las discrepancias. Entonces, en la Grecia clásica, en la filosofía griega clásica, habían tres posturas. La primera postura es que ser feliz es autorrealizarse. Ser feliz es alcanzar las metas propias de un ser humano, y a eso se le llama eudemonismo. Esa postura la defendía Aristóteles y también la defendía Platón, aunque para Platón había una variación, y él decía que el horizonte de la felicidad se abre a la vida después de la muerte. Bueno, Aristóteles se quedaba aquí solamente en la temporalidad. Ser feliz es autorrealizarse aquí. Y Platón decía: sí, estamos de acuerdo, pero pienso que cuando uno muere, ahí se abre la vida después de la muerte, ahí se abre el horizonte de la felicidad verdadera, decía Platón. Ahora, la segunda postura de los griegos es la siguiente: no es autorrealización, dice esta escuela. No. Ser feliz no es autorrealizarse. Para esta segunda corriente o escuela era la siguiente: ser feliz es ser autosuficiente, valerse por uno mismo sin depender de nada ni de nadie. Y el mejor expositor o exponente de esta postura era Zenón de Sitio. Es el padre del cinismo y del estoicismo. Entonces ya tenemos dos posturas: el eudemonismo, que es autorrealización, y el
el ser autosuficientes, que es cinismo y estoicismo, y la tercera corriente o escuela es la de que ser feliz es experimentar, es poder experimentar el placer intelectual y físico, es tratar por todos los medios de evitar el sufrimiento mental, físico, y buscar de todas las maneras posibles el placer. A eso se le llama hedonismo. El exponente más reconocido de esta escuela es Epicuro. Avanzamos un poquito más, ya tenemos la definición de Jesús de felicidad, la definición de Moisés en el Antiguo Testamento, que concuerda exactamente con la definición que Jesús está dando en Mateo 5, en el Sermón de la Montaña. Conocemos las tres corrientes ahora que había en Grecia, en la escuela griega de filosofía, que es una escuela de pensamiento que va a afectar al mundo entero. Incluso cuando Jesús está predicando este Sermón del Monte, en el contexto de un pueblo que está bajo el imperio, bajo el dominio del imperio romano, todavía el pensamiento griego está afectando a ese auditorio al cual Jesús le está hablando. ¿Qué pensaba Séneca, el consejero privado de Nerón en el siglo I? Él hizo una pregunta, y aquí vamos a empezar, ya estamos a punto de comenzar el desarrollo de los puntos del sermón, pero esto es clave. ¿Qué pensaba Séneca? Él hizo una pregunta y él dice: ¿qué es más vergonzoso que igualar lo bueno del alma racional con lo que es irracional? Decía él. ¿Qué es más vergonzoso que igualar lo bueno del alma racional con lo que es irracional? Entonces su planteamiento era que no podemos satisfacer una necesidad racional y personal con un objeto irracional e impersonal, o que las cosas externas no pueden satisfacer las necesidades internas. Esa era la posición de Séneca. Sin embargo, esa es la posición que tiene el mundo hasta el día de hoy. Es decir, ese es el pensamiento del ser humano hasta nuestros días. ¿Cuál es? Que las cosas externas pueden satisfacer las necesidades internas. Dicho en palabras colombianas, así, para un ciudadano de a pie, eso significa que el pensamiento del ser humano es hoy exactamente el mismo que tenía el auditorio que Jesús estaba enseñando en el Sermón de la Montaña. Es decir, que ellos y nosotros pensamos que adquirir cosas nos hace felices, que lograr objetivos que nos proponemos, proyectos, metas, eso nos hace felices, que hacer cosas que nos proponemos nos hace felices, que hacer lo que a mí me parece me hace feliz. Esa es la idea que ha hecho parte del devenir, del desarrollo del pensamiento del ser humano desde el huerto del Edén hasta el día de hoy. Ahora, dando un salto gigante desde Séneca en el siglo I al año 1525, encontramos a otro hombre importante hablando de lo mismo, Martín Lutero. En 1525, él escribe un libro llamado La esclavitud de la voluntad humana, y en ese libro, que él considera el mejor libro que él pudo haber escrito, que él decía: este es el único libro digno de ser impreso y difundido de todos los que él pudo escribir, él se opone a Erasmo de Róterdam, que es el padre del libre albedrío. Si no sabíamos eso, nos ayuda para entender ese asunto por allí pendiente también para muchos, el tema del libre albedrío. Erasmo de Róterdam creía que el ser humano, de todas maneras, a pesar de la desobediencia, de la caída en el huerto del Edén, el ser humano conservaba algo de bondad, algo de justicia y cierta capacidad para escoger a Dios, o escoger hacer lo correcto, o escoger obedecer a Dios. Y Martín Lutero se oponía completamente a ese postulado de Róterdam, y en el libro de La esclavitud de la voluntad humana él expone su argumento poderosamente, y hay una frase que quiero citar de ese libro que él menciona y dice: el hombre
por su propio poder no puede purificar su corazón y producir dones santos como un verdadero arrepentimiento de los pecados o el temor genuino de Dios, no artificial, una verdadera fe, un amor sincero, un hombre, dice Martín Lutero, por su propia capacidad o poder no puede producir ninguna de esas cosas, en lo que entonces quiere decir Martín Lutero que un hombre por sí mismo, por su propia capacidad, no puede conseguir ser feliz. Es lo que está diciendo Martín Lutero. La posibilidad de una teología de la posverdad, que es lo que sin saber Erasmo de Rotterdam está promoviendo, para Martín Lutero era un ataque directo a la libertad de la gracia de Dios, era un ataque al evangelio mismo y en última instancia para Martín Lutero era un ataque a la gloria misma de Dios, dando un salto gigantesco para los años apenas recientes. Hablemos del doctor John Stott. Y aquí me refiero a un libro que se llama El Sermón del Monte, escrito por el doctor John Stott, anglicano, un predicador inglés prominente, muy reconocido en todo el mundo hasta el día de hoy y respetado. Él cita en su libro del Sermón del Monte, él cita a Ernest M. Ligon, al doctor Ernest M. Ligon, que habla sobre algo interesante que le dio, es la razón, es lo que, digamos, me inspiró para predicar el día de hoy sobre solamente la palabra bienaventurados. Ernest M. Ligon dice: el error más significativo que los hombres han cometido al interpretar las bienaventuranzas de Jesús es el fracaso, dice él, en fijarse en la primera palabra de cada una de ellas. Si aparece 9 veces la palabra bienaventurados, Ernest M. Ligon dice: ¿por qué predicamos de largo todas las bienaventuranzas y no nos detenemos a pensar en por qué Jesús repitió 9 veces la palabra bienaventurado? Tiene que haber un significado poderoso allí y fracasamos si ignoramos eso. Entonces, desde la perspectiva de Ligon, dice que la teoría de Jesús de la felicidad está contenida en esas 9 repeticiones de la palabra bienaventurados. Entonces este segundo sermón basado en el Sermón del Monte de Jesús está dedicado a entender precisamente la primera palabra y la más importante del mismo sermón, la palabra bienaventurados. Lo vamos a hacer en 2 puntos. Número 1, la multitud en busca de la felicidad, que ese es el punto que resalta más el Evangelio de Lucas. Y el segundo punto, solo Dios hace al hombre feliz, y ahí vamos a volver con Mateo para ver por qué Mateo subrayas 9 veces esa palabra bienaventurado. Vamos a Lucas 6, capítulo 6 de Lucas, donde está el texto paralelo del Sermón del Monte. En el capítulo 6, versículos 17 al 19 encontramos algunos detalles interesantes para entender que hay una multitud aquí buscando a Jesús aparentemente, pero lo que está buscando esa multitud es lo que el ser humano ha venido buscando desde el día que Adán desobedeció a Dios: la felicidad. Entonces, el texto dice así, Lucas 6, 17 al 19, Jesús descendió con los 12 y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Muy bien, ahí en ese relato nos damos cuenta que Lucas hace un énfasis singular que no hace Mateo. El énfasis de Lucas es: hay mucha gente, bueno, están los discípulos, sí, pero hay una multitud de otros discípulos, que lo vimos el domingo pasado, y luego dice: y hay una muchedumbre de Tiro, de Sidón, de Jerusalén, es un gentío, y todos quieren que los sane, todos vienen a recibir, sí, quieren oír, pero quieren recibir algo. Realmente esa muchedumbre está buscando la felicidad como la gente la concibe, la felicidad sin Dios, la felicidad sin Cristo.
Una muchedumbre sin Cristo quiere llegar a ser feliz obteniendo una meta que desea, alcanzando un objetivo, unas circunstancias que ellos quieren, siendo sanados. Los que están enfermos dicen, para mí la felicidad es que yo pueda ser sanado el día de hoy. El que está endemoniado, el que está bajo esa opresión de los espíritus inmundos, su familia, todos dicen, si el Señor lo sana, ¡qué felicidad! Si el Señor lo cura. Y tantas otras cosas dentro de un contexto de una sociedad que está bajo el dominio de un imperio abusivo. Los tiene sometidos a altos impuestos y los tiene sometidos a una cantidad de prohibiciones y restricciones porque es muy poderoso ese imperio. Pues hay mucha necesidad, seguramente el auditorio es un auditorio mixto de necesidades mixtas y Jesús está allí, parece que Él es la esperanza para toda esa gente, pero toda esa gente quiere lo que Jesús puede dar, no quiere a Jesús. Entonces encontramos aquí un auditorio, es una multitud de gente que confirma que el mundo tiene una idea de felicidad muy diferente a la idea o a la definición de Dios para la felicidad. Ellos tienen al mismo Dios que es feliz, delante de sus ojos tienen a Cristo y la fuente sustentadora del verdadero gozo y la felicidad está allí ante ellos, pero ellos no desean a Jesús, ellos están allí porque desean lo que desean. ¿Qué desean? Ser felices a su manera. Eso es básicamente lo que llamamos en nuestros días una teología de la posverdad. Aunque entendemos que la idea detrás del concepto y las definiciones de felicidad, eso no es algo nuevo, ya lo hemos visto desde que comenzamos a estudiar las definiciones de felicidad, esa idea y la mezcla de definiciones a lo largo del tiempo ha mutado hasta convertirse en nuestros días contemporáneos en lo que hoy se conoce como posverdad. Y se atribuye esto, el término posverdad, al bloguero David Roberts, quien usó por primera vez ese concepto en el 2010 cuando él se refirió a la política de la posverdad en un blog que escribió para la revista electrónica Gris el 1 de abril de 2010. Escúcheme, política de la posverdad se refería a este bloguero, un hombre del mundo, un hombre sin Cristo, se refirió a la negativa de los políticos en el mundo a aceptar la realidad del calentamiento global a pesar de la vasta cantidad de evidencias en el mundo entero para confirmarlo. Entonces él llamó a eso política de la posverdad, pero para entender qué quiso decir necesitamos saber qué es posverdad. Posverdad es una mentira emotiva. Es un neologismo. ¿Qué es un neologismo? Es una palabra que nos inventamos para sustentar una mentira. Escuche esto. Una palabra o un pensamiento o una idea que nos inventamos para sustentar una mentira que nosotros creemos o queremos obligar a otros a creer. Esto se va poniendo más interesante. Atención. La posverdad es una mentira emotiva. Es un neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales. Entonces, así como hay política de la posverdad, también hay teología de la posverdad. ¿Qué significa eso? Es básicamente que la multitud hace lo que hace porque desea lo que desea. Y aquí tenemos dentro de esa multitud, como les decíamos el domingo pasado, a un grupo llamado otros discípulos, que no son el grupo de los íntimos, que están comprometidos y que están obedeciendo a Jesús, sino es un grupo que lo sigue solo para oír, solo para ver qué pueden recibir, qué pueden arañar del ministerio de Jesús. La multitud y la muchedumbre siguen buscando la felicidad a su manera y se niegan a aceptar que no existe la felicidad apartados de Dios, a pesar de toda la evidencia histórica y teológica que hay para sostenerlo, para demostrarlo. Entonces, eso es lo que llamamos teología de la posverdad.
Pero Jesús en Mateo 5:3 redefine para ellos esa idea antigua de felicidad y los reta a la felicidad que se recibe solo cuando el pecador se somete a la enseñanza de Jesús, cuando el hombre escucha y obedece las palabras de Jesús. Y es por eso, atención a esto que es crucial para entender todo el Sermón del Monte, es por eso que en el Sermón del Monte Jesús comienza la enseñanza diciendo bienaventurados en el versículo 3 del capítulo 5, y Jesús termina el Sermón del Monte en el capítulo 7, versículos 24 diciendo: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Entonces, la definición de Jesús en los primeros versículos de Mateo 5 se completa acerca de la felicidad. Esa definición se completa en el capítulo 7, versos 24 y 25, cuando Jesús dice: ok, les he dicho todo lo que les he dicho y voy a decirles quién será feliz verdaderamente. Feliz es el que escuchó lo que acabo de enseñar y lo pone en práctica, lo obedece. Esa persona es tan feliz porque, mire, se parece a un hombre sabio, inteligente, que no se fue a un lugar donde hay arena, cerca de un río, para construir su casa sobre la arena. No, ese hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Y entonces puede venir lo que sea, vientos, tempestades, torrentes, pueden azotar esa casa con toda su fuerza, cualquier cantidad de problemas y circunstancias indeseables para el ser humano. Y no importa, ese hombre seguirá siendo feliz porque su casa no va a caer, porque su casa fue fundada sobre mi enseñanza, sobre mi palabra, sobre lo que yo les he dicho y ustedes han puesto en práctica. Entonces, cuando Jesús comenzó su sermón del monte, estando allí sus discípulos, repito, el círculo íntimo, luego el círculo alrededor, la multitud de otros discípulos, luego más afuera, la muchedumbre que vino para oír y ser sanada de diversas enfermedades y tormentos, Jesús comienza su enseñanza aclarándoles a ese auditorio que la felicidad no se halla cuando se alcanza la meta deseada. Por favor, tome nota de eso. ¿Cuántos cristianos hay en las iglesias todavía con esa idea de que pueden llegar a ser felices en 2020 si alcanzan la meta, si obtienen lo que se propusieron, si consiguen lo que desean, si las circunstancias llegan a ser como ellos las desean? Ahí, en ese momento, dice esa persona en su mente: cuando termine la cuarentena, yo sé que esto va a pasar pronto, y una vez las circunstancias vuelvan a ser como antes, ay, yo voy a descansar. No, qué ansiedad, no, qué preocupación, qué angustia. Eso está ahí en la cabeza de muchos cristianos. Muchos cristianos en iglesias, saliendo de iglesias donde por alguna razón providencial de la gracia de Dios, ellos han entendido: aquí no me están predicando el evangelio, vámonos para esta otra congregación que allá sí están predicando el evangelio. Llegan a esa congregación nueva, y en su nueva congregación ahora dicen: ay, tan bonita la enseñanza, no, qué palabra, qué bendición, la doctrina aquí sí es sana. Ay, pero no, aquí hay esto, aquí no hay esto. Ay, aquí le falta esto. Ay, no, el pastor aquí es esto o no es esto. Y entonces empieza nuevamente esta antigua idea del ser humano de encontrar la felicidad, empieza a surgir, a emerger, a subir a la superficie, y se comienza a notar un comportamiento pecaminoso en el creyente, y es: yo me voy a sentir bien en esta iglesia, yo me voy a sentir feliz en esta iglesia cuando esta iglesia reúna las circunstancias y los requisitos que yo tengo en mi corazón que debe reunir. De lo contrario, solo voy a decir que aquí me gusta mucho la enseñanza, solo voy a decir que aquí sí, como la multitud de otros discípulos que venían a oír y a ver si de vez en cuando araño algo, si recibo algo, me beneficio de alguna manera. Eso es discípulo de la multitud.
discípulo selectivo, discípulo exigente, discípulo demandante. Entonces aquí tenemos a Jesús que dice: no, señores, usted no va a ser feliz jamás porque obtenga lo que desea, porque consiga lo que se propone, porque está en las circunstancias que usted considera ideales. Él dice no. Porque Cristo en el Sermón del Monte está enseñando, dice Mateo, que Él abriendo su boca les enseñaba. Ahí la palabra enseñar significa legislar. Significa yo les voy a desmontar a ustedes la definición incorrecta de felicidad y les voy a entregar la definición correcta de felicidad. El que lo acepte es un hombre sabio. Al final, en capítulo 7, versículo 24, es un hombre inteligente que dijo: no, Señor, no son las circunstancias las que determinan si yo me voy a sentir bien o no en esta iglesia. No son las circunstancias las que determinan si yo me voy a sentir feliz o no en este lugar. Es obedecer la palabra de Dios lo que determina si voy a ser feliz o no. Es muy diferente. Por eso hay mucho cristiano en las iglesias de la posverdad. No son verdaderamente cristianos. Ellos están todos los días creando una nueva teología basada en lo que sienten, en lo que desean, en lo que esperan, en sus expectativas. Y Jesús dice: no. Cuando ustedes hagan lo que yo les estoy enseñando y lo que yo les estoy diciendo, serán verdaderamente bienaventurados. ¿Y qué es bienaventurados ahí? Es la palabra griega makarios, que significa lo mismo que la palabra hebrea echer. Es felices, afortunados, dichosos. Otra traducción que he visto, definición que he encontrado también, significa superlativamente feliz, extraordinariamente feliz. Y esa palabra se usaba para describir también cuando un hombre tenía mucho dinero. Se decía: ese hombre es makarios, porque tenía muchísimo dinero, era acaudalado en posesiones. O para alguien que tenía éxito en los negocios, se decía, en el contexto griego se decía: ese es un hombre makarios. Los filósofos aplicaron la palabra makarios a los dioses griegos, y los filósofos decían que los dioses eran makarios, eran felices dentro de sí mismos porque no les afectaba el mundo de los hombres, los cuales estaban sujetos a la pobreza, la enfermedad, la debilidad, la desgracia y la muerte. Así que el significado de makarios, cuando Jesús dice bienaventurados en el Sermón de la Montaña 9 veces, lo entienden todos. Todos entienden qué está diciendo Jesús, pero al mismo tiempo todos están contrariados. Todos están diciendo: espera tantito, Macarios es el hombre que tiene mucho dinero. Macarios es el hombre que ha tenido éxito en todos sus negocios. Macarios son los dioses que no tienen que vivir la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte como los seres humanos. Pero tú dices que Macarios son los pobres, que Macarios son los que lloran, que Macarios son los humildes o los que tienen hambre. ¿Qué estás diciendo, Jesús? Y es allí donde vamos a continuar estudiando la semana que viene. Jesús está rompiendo el paradigma. Jesús está rompiéndole el cerebro a este auditorio que tiene una idea equivocada, distorsionada de la felicidad. El significado pleno del término, cuando Jesús lo expone en este sermón, es el gozo interior que no se ve afectado por las circunstancias. ¿Se dan cuenta? Ustedes siempre han pensado que ser felices es tener mucho dinero, y no es así. Yo quiero decirles que el hombre con más dinero y con más éxito en sus negocios es el hombre más miserable que existe. Porque si una persona no ha recibido por la gracia de Dios el perdón de sus pecados y la vida eterna, esa persona, aunque sea millonaria, aunque sea exitosa en los negocios, es un infeliz, no es un bienaventurado. No es un hombre verdaderamente feliz. Es de lo que habla Filipenses. Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo 4, versículos 11 al 13.
¿Cómo es que Él puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Yo sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia, sé sobrellevar la enfermedad, también sé estar contento cuando hay salud. Todas esas cosas las he aprendido en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que esa es otra manera de decir soy feliz. Soy feliz, no importa las circunstancias, porque las circunstancias no determinan mi estado de ánimo. Mi estado de ánimo está anclado a mi identidad en Cristo Jesús. Soy hijo de Dios, he sido perdonado de todos mis pecados, soy salvo por la gracia de Dios por medio de Jesucristo, y eso es lo que me hace verdaderamente feliz. Sin embargo, Lucas es muy claro en describir que hay 3 clases de seguidores de Jesús en ese auditorio de Lucas capítulo 6. Y su mensaje, el mensaje de Jesús, está dirigido primeramente a sus discípulos, no a la multitud, no a la muchedumbre. Pero Jesús de todas maneras seguramente alza la voz un poco y habla con mucha firmeza para que lo puedan escuchar todos: los discípulos, los otros discípulos, que son muchos, y la muchedumbre que viene a oír y ser sanada. Él quiere que escuchen de todas maneras, aunque ellos no son capaces de vivir conforme a esa enseñanza. Solo pueden seguirlo de lejos. Ellos son felices solo escuchando y probando el beneficio superficial de su mensaje y el poder, pero no pueden conocer esa bendición. Solo saben que está disponible para los que están más cerca, que son los matetes. Eran los únicos que podían conocer la bienaventuranza a la que Jesús estaba refiriendo. Solo ellos pueden vivir el sermón del monte. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que participan del poder y la presencia de Cristo en sus corazones. Porque sin Cristo en nuestros corazones, sin el Espíritu de Dios morando en nuestras vidas, no es posible ser verdaderamente felices. Ese es el poder del que habla Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10, mis hermanos. Ese poder, esa presencia que necesitamos hoy. Él dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque sin el poder de Dios, sin el poder del Espíritu Santo, sin la gracia de Dios, sin la presencia de Cristo en nuestras vidas, es imposible obedecer el sermón del monte, es imposible ser felices. Y si nosotros no tenemos ese poder, y si no lo recibimos con humildad, si siempre decimos, como muchos cristianos hoy: ah, sí, ya sabíamos. Si seguimos diciendo: sí, ya sabía, eso que predicaste hoy, sí, yo ya lo había leído, como he leído el libro de fulano y de sutano, y me he estado estudiando los 35 sermones de sutano en video que predica también sobre el sermón del monte. Sí, perfecto. Oye, enseña muy bien, ¿no, pastor? Tremendo. Y en lugar de salir humillados después de escuchar la palabra, la gente sale toda arrogante de la iglesia y diciendo: ah, sí, es lo que vi en el video de tal, es lo que dice el libro de tal, es lo que ya sé. Cuando esa es nuestra actitud, quiero decirte, mi hermano en Cristo, no sabes. No sabes, aunque dices que sabes. Y aunque has leído, y aunque has escuchado, y has visto muchos sermones, y has asistido a muchas conferencias, no sabes. Porque el sermón que estamos escuchando hoy, la palabra que estamos estudiando hoy, no debe emocionar nuestro intelecto, debe humillarlo. Debemos quebrantarnos delante del Señor y decir: wow, Señor, cuánta riqueza hay en ti, cuánta abundancia hay en ti, cuánto poder hay en ti. Yo soy un pobre, yo soy uno que llora, uno que gime, yo soy uno que no tiene nada, no tengo nada para comer, no tengo nada para saciar mi sed. Yo soy un desgraciado, requiero de tu misericordia. Yo soy un hombre sucio de corazón, necesito ser limpio de corazón y solo tú puedes limpiarme. Yo soy uno dispuesto a entregar mi vida por tu causa y ser perseguido por tu nombre. Cuando usted sale de la iglesia diciendo siempre: ah, sí, yo ya sabía, sí, un tema interesante. Yo los veo, mis hermanos, yo los escucho.
cuando salen del templo los hermanos, oye, tremenda palabra, ¿no? Qué tremendo. Sí, yo he estado estudiando precisamente esa semana, ellos han estado, los megateólogos allá están, han estado sumergidos en no sé cuánta información y ellos ya sabían eso, ya lo entendían. Cuando pensamos así, hablamos así, cuando hay tanta arrogancia en el cristianismo contemporáneo, cada uno viviendo el cristianismo a su manera, como le parece, y solo acercándose para oír y para recibir, Jesús se sienta pacientemente, amorosamente, y le dice a esa comunidad, a ese auditorio equivocado, su idea de felicidad está mal. Usted no puede seguir viniendo a oír. Usted no puede seguir viniendo a recibir y no estar dispuesto a obedecer. Es lo que Jesús está diciendo. El Sermón del Monte, en su introducción, es básicamente eso, porque Él acabó de hacer todos los milagros. Todo el mundo que lo está escuchando ahí está sano. Todo el mundo que estaba endemoniado ha sido curado. Así que todo el mundo está en un estado de felicidad inmensa. Y ahora que Él tiene la atención de todos ellos, Él les dice, ustedes no pueden seguir viniendo a oírme. Ustedes no pueden seguir viniendo solamente para recibir, si no están dispuestos a obedecer. Ustedes son lo que dice Mateo 7:26 al terminar el sermón. Déjenme y les digo a qué se parecen los que oyen mi enseñanza y no la obedecen. Son insensatos. La palabra para insensatos allí es la palabra griega moros, que significa simples, necios de mente cerrada, absurdos, tontos, sin entendimiento. ¿Está ofendido? ¿Se quiere ir de la iglesia? ¿Le parece ofensiva la enseñanza? Puede hacerlo. Entendemos, según la gráfica que hemos mostrado, que hay muchedumbre que solo quiere acercarse para oír y recibir. Entendemos que hay una multitud de otros discípulos que solo quieren oír y sugerir cómo debería ser la iglesia, sugerir cómo deberían ser las predicaciones, cómo deberían ser los ministerios, cómo debería ser la alabanza, cómo debería recogerse la ofrenda, cómo debería hacerse la iglesia infantil, cómo debería hacerse todo aquí. Pero cuando se les dice obedezcan, se molestan, se enojan, dividen la iglesia o se van. Moros, mucho cristianismo moros, mucho cristiano moroso, simple, necio, de mente cerrada, absurdo, tonto, sin entendimiento. Los moros son la gente de la teología de la posverdad. Pueden estar allí enfrente de Jesús y solo escuchan las ondas sonoras de sus palabras, pero no son cambiados en sus corazones. Les encanta la sana doctrina. Esa es la gente que dice, yo estoy aquí porque aquí se enseña sana doctrina. Peligroso. Usted está aquí por eso. Usted es multitud de otros discípulos. Usted es muchedumbre. Los matetes no están al lado de Jesús, no están cerca de Jesús porque Jesús enseña bonito. De hecho, ellos quieren salir corriendo como el resto que salió corriendo, pero ellos, los matetes, son los únicos que pueden decir como Pedro, Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Los moros son la gente de la teología de la posverdad. De eso están llenas las iglesias de sana doctrina en este momento. Moros, teólogos de la posverdad, los que se hacen a sí mismos su propia teología y su propia eclesiología, su propia neumatología, su propia martiología. Ellos arman sus ideas personales, lo que ellos desean, lo que ellos esperan de esta área de la teología, de esta otra área de la teología. Y si algo no se acomoda en esta iglesia a lo que ellos piensan, desean y esperan, o dividen o se van. Esa es la idea de Jesús.
la muchedumbre seguramente ahí, después de ser sanado, si a usted le sacan los demonios y usted por primera vez está en paz, tranquilo, sin que un espíritu inmundo lo atormente, y usted está frente a ese maestro milagroso y poderoso, asombroso, extraordinario en maravillas y poder, usted dice: ¿no era que tú también nos puedes quitar de encima al César? Porque con ese poder que sale de ti, porque dice que salía poder de él y a todos los curaba. ¿No cree usted que más de uno está pensando allí frente a Jesús mientras él enseña: ¿será que este Señor me puede salvar mi matrimonio? ¿Me puede resolver el problema de las deudas que tengo? ¿Será que este Señor me levanta esta situación tan difícil? ¿Será que este Señor me ayuda para conseguir la casita? Aquí está este auditorio esperando recibir de Jesús, quizá que los libere del yugo del imperio romano y que ya no estén más allí, que no tengan que pagar más impuestos. Ellos están cansados, escúcheme, de la clase religiosa. Ellos están hartos de los fariseos y de los escribas y de la religión, pero ellos no están hartos de ellos mismos. Ellos no quieren cambiar. Ellos no quieren estar enfermos, ellos no quieren estar atormentados, pero ellos no desean cambiar, no quieren tratar con su propio pecado. El teólogo de la posverdad es el que está interesado en que Dios trate con mi hermano, pero no conmigo. Que Dios trate con esta persona, que Dios trate con esa persona, pero conmigo no. Ese es el teólogo de la posverdad. Las iglesias de sana doctrina están llenas de teólogos de la posverdad, rogándole a Dios que Dios cambie a todo el mundo, pero ellos mismos no quieren cambiar. Punto número 2. Frente a esta realidad tan apabullante, mis hermanos, hay una esperanza. Solo Dios hace al hombre feliz. La palabra bienaventurado se usa en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. David escribe un salmo, el Salmo 68, y dice: bendito sea Dios. Y esa palabra ahí es Echer. Es feliz, es dichoso sea Dios. Salomón también en el Salmo 72, versículo 18 dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y la palabra bendito ahí es Esher. Feliz, dichoso el Señor, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11 usa la palabra Macarios cuando dice: glorioso evangelio del Dios bendito, del Dios Macarios, del Dios dichoso. Él dice que Jesucristo es el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, en el capítulo 6, versículo 15 de 1 Timoteo. Así que la bienaventuranza es una característica del ser de Dios, de la persona de Dios. Es como un atributo de Dios. Dios es feliz. Y puede ser una característica de los hombres solo cuando participamos de su naturaleza. La bienaventuranza y el perfecto regocijo o deleite del que Jesús habla aquí existe solo para quienes llegamos a tener una relación personal con Jesucristo, a través de cuyas preciosas, dice 2 de Pedro 1:4, y grandísimas promesas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, de la felicidad de Dios. Y debido a que la bienaventuranza es fundamentalmente un elemento del carácter de Dios, cuando los seres humanos participamos de la naturaleza divina por medio de Jesucristo, participamos entonces de la bendición de Dios. Y es por eso que en el mismo inicio del Sermón de la Montaña, Jesús está hablando de una realidad que es solo para los creyentes. La pregunta entonces ¿es usted creyente? ¿O es solamente moros? ¿Es solamente usted un seguidor de la multitud que se acerca para oír? Le encanta oír, pero no desea ser cambiado por la palabra que oye.
Otras personas ven el Sermón del Monte como solo normas del reino y algunas bendiciones del reino, pero solo aquellos que pertenecen al reino tienen la promesa de recibir y experimentar esa bienaventuranza. Ser bienaventurados no es un sentimiento superficial de bienestar basado en las circunstancias, sino una profunda experiencia sobrenatural de contentamiento basada en el hecho de que nuestra vida está en orden con Dios, y eso lo puede confirmar solo la iglesia local. Y eso está también prescrito, para mala noticia de los moros, está prescrito en Mateo 18, 15, 20. Allí está el mismo evangelista, el mismo evangelio de Mateo, que habla de las bienaventuranzas en el capítulo 5. En el capítulo 18 dice que solo la iglesia confirma quiénes son bienaventurados y quiénes no. La bienaventuranza se basa en una realidad objetiva, materializada en el milagro de la transformación de nuestra naturaleza y la subsiguiente santificación que ocurre ¿en dónde? ¿Dónde cree usted? En el seno de la iglesia. Dios sí tiene el deseo y el propósito de hacer feliz al hombre, y por esa razón el Sermón del Monte se escribió con el mismo propósito que se escribieron las maravillas de Dios en el Antiguo Testamento, para que las generaciones futuras y los pueblos en el futuro fueran felices en Dios. Mire cómo dice el salmista, Salmo 102, versículo 18, dice: esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo que está por nacer alabe a Dios, sea feliz en Dios. ¿Para qué se escribieron todas las maravillas que Dios hizo en el Antiguo Testamento? Para que mucha gente después en el futuro conociera a Dios y fuera feliz en Dios y lo alabara. Y el Salmo 145, verso 4 dice: una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Entonces el bienestar, el beneficio de las bienaventuranzas es exclusivo para creyentes confirmados, no para creyentes nominales. Si usted no es miembro activo de una iglesia local, usted es un creyente nominal. Usted puede estar allí hace 1 año, 2 años, 3 años, o puede estar hace unos meses. Como muchos están solamente observando, examinando, ellos dicen: estoy conociendo la iglesia, y está bien, eso está muy bien, pero a algunos se les olvida que no son ellos los que aceptan a la iglesia, es la iglesia la que los acepta a ellos y los confirma. Entonces, el bienestar de las bienaventuranzas es exclusivo para creyentes confirmados y no para creyentes no nominales solamente. Solo los matetes pueden ser verdaderamente felices. Ellos no van a la iglesia porque persiguen riquezas, porque persiguen salud, alegría, abundancia, hijos, éxito, un novio, una novia, una carrera profesional o mera tranquilidad para su conciencia, porque yo sí estoy yendo a la iglesia. Ellos quieren a Cristo, ellos están allí en la iglesia porque ellos desean a Jesús. Y ellos aman lo que Cristo ama. ¿Qué ama Cristo? A su iglesia, a sus matetes. Si escuchas el Sermón del Monte, no puedes decir: quiero a Cristo, pero no quiero a la iglesia de Cristo. Eso es ser un moros. Eso es ser un tonto, un falto de entendimiento. Tu entendimiento está aún en oscuridad y solo te acercas para disfrutar cómo se oye la sana doctrina, pero no estás dispuesto a obedecerla. Los cristianos contemporáneos no podemos seguir ignorando que el Sermón del Monte se trata de los estándares de la obediencia a Cristo, que es posible por medio de la gracia para todos los que son matetes. Una gracia que es necesario pedir todos los días, como reza Mateo también en el capítulo 6, versículos 9 al 13. Él dice: oren así. Jesús enseñando a esta multitud que le escucha, a esta muchedumbre que le escucha, a sus discípulos que le escuchan. Jesús les dice: ¿sabe qué tiene que hacer todos los días? Oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos también a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Solo los matetes tienen esta convicción y oran de esta manera. Y esas bienaventuranzas pueden sonar paradójicas. Las condiciones y sus bendiciones correspondientes no parecen armonizar. Parecen, según las normas humanas normales, aspectos tales como, por ejemplo, la pobreza de espíritu, tristeza, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia y persecución. Esos no son los elementos que normalmente nosotros decimos hacen parte o definen la felicidad.
Al hombre natural y al cristiano inmaduro, carnal, tal felicidad les parece algo así como sufrimiento con otro nombre, como si Jesús hubiera entrado a la gran vitrina de la vida y hubiera cambiado todas las etiquetas de los precios. En cierto modo, podemos definir la felicidad es el sufrimiento con otro nombre. Según las Escrituras, según la enseñanza de Jesús, la felicidad es el sufrimiento con otro nombre. Jesús sí ha cambiado las etiquetas de los precios. Él está enseñando en el Sermón del Monte que el sufrimiento soportado por el propósito correcto, en la manera correcta, es la clave de la felicidad. Ese principio básico resume las bienaventuranzas. Le tengo malas noticias. Si usted es la persona que se desanima al primer conflicto en su iglesia, a la primera presión, a la primera tensión en su iglesia, y ya se quiere ir y ya empezó a dividir y a murmurar, entonces usted no es creyente. Porque el que ha nacido de nuevo, el que verdaderamente es un matetes de Dios, es un discípulo de Cristo, está dispuesto al sufrimiento, al dolor, a la aflicción por causa de Cristo, porque entiende que allí está escondida la verdadera felicidad. El mundo dice, felices los ricos, los nobles, los triunfadores, los machos, dicen por ahí en algunos países, los mero machos, los glamorosos, los populares, los famosos, los agresivos. La filosofía del mundo es: las cosas satisfacen, adquirir cosas trae felicidad, lograr tus objetivos produce significado, hacer cosas trae satisfacción. Pero el mensaje de Jesús no calza con esas normas del mundo, porque el reino de Él no es de este mundo, sino del cielo. Jesús vino para anunciar que el árbol de la felicidad no puede crecer en una tierra maldita, que las cosas terrenales ni siquiera pueden producir felicidad terrenal duradera, mucho menos felicidad eterna. Por eso es que Jesús advierte: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Las cosas físicas simplemente no pueden tocar el alma, el ser interior, no lo pueden hacer. Así que en conclusión, ni las cosas físicas pueden satisfacer las necesidades internas del alma, y tampoco las cosas espirituales pueden satisfacer las necesidades físicas. Cuando alguien tiene hambre, por ejemplo, necesita comida, no una conferencia sobre la gracia. Cuando una persona está herida, necesita atención médica, no solamente que oren por ella, no solamente un consejo. La verdadera preocupación espiritual por tales personas se expresa antes que nada en proveer para sus necesidades físicas, como dice la palabra en Juan. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Es lo que hemos promovido en esta temporada de cuarentena. No podemos decirle a los hermanos: ven, paz, yo estoy orando por ti. No, yo tengo que mirar qué cosas hay en mi casa que puedo compartir para ayudar, aliviar a la necesidad de mi hermano. El pecado común, ¿en qué consiste? El pecado común consiste en tratar de suplir toda necesidad con cosas físicas, con cosas materiales, con cosas externas a nuestras necesidades internas. El pecado consiste en tratar de satisfacer toda necesidad conforme a nuestra propia opinión. Eso se llama teología de la posverdad. Es tan inútil como antibíblica. A los reyes de Israel, por ejemplo, no les sirvió de nada su riqueza, ni su poder, ni su fama, ni su propia opinión cuando estaban angustiados. Todos ellos, cuando estaban angustiados, David, Salomón y todos los reyes que gobernaron en Israel, todos ellos tuvieron que acudir a Dios cuando estaban angustiados. De nada les servía el dinero, de nada les servía la riqueza, de nada les servía el poder militar. Necesitaban a Dios en tiempo de angustia. Y usted y yo necesitamos a Dios para satisfacer la verdadera necesidad, la más grande necesidad, la de nuestra alma. Debemos insistir como Josafat en 2 de Crónicas 20. Necesitamos humillarnos y reconocer que solo en su
en su mano hay poder y fuerza y no hay quien pueda resistir a Dios, que no tenemos fuerza alguna y no sabemos qué hacer, es lo que dice Josafat. Entonces el Señor podrá trabajar por su pueblo y pelear por su pueblo como lo hizo con Josafat, por sus matetes en este tiempo, y seremos verdaderamente felices. Déjeme decirle lo que dice el Salmo 126, que es un excelente resumen de teología de la felicidad según Dios en el Antiguo Testamento. Él dice, el salmista dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión. ¿Quién hizo volver a los cautivos de Sión? El Señor. Y él dice, cuando Él los hizo volver de la cautividad, éramos como los que sueñan. Dice, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Wow. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Estamos qué? Alegres. ¿Cuándo se está alegre? ¿Cuándo se está verdaderamente feliz? ¿Cuándo el alma entra en ese estado pleno de satisfacción? Cuando el Señor nos ha salvado, cuando el Señor nos ha perdonado. Y entonces la consecuencia es que hay felicidad, hay alegría que produce salvación en otros, que nos lleva a mirar a los perdidos para que otros más se unan al coro de la alegría de los salvos. Esto decía el gran puritano Thomas Watson: las cosas del mundo no bloquearán la tribulación del espíritu más de lo que un candelabro de papel bloqueará una bala. Los deleites mundanos tienen alas, decía Thomas Watson. Pueden compararse con una bandada de aves en el huerto que se quedan por un poco de tiempo, pero al acercárseles levantan el vuelo y se van. Al mismo tiempo las riquezas tienen alas y volarán como un águila hasta el cielo. El escritor a los Proverbios dice en Proverbios 23, 4 al 5, dice: no te afanes por hacerte rico. Estás afanado por hacerte rico, ¿cierto? Estás yendo a una iglesia de sana doctrina y todavía en tu corazón sigues insistiendo en tener dinero, en cómo hacer plata, en cómo lograr ese sueño, ese proyecto que te hará feliz. Y el proverbista dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente. Y dice: y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Así que si eres un verdadero matete, no vivas más a tu manera. Y quiero invitarlo para que medite conmigo un momento en algo que ha impactado mi vida mientras hacía la investigación para compartir este sermón. Ha impactado mi vida el mensaje de esta canción para concluir este sermón. Si somos verdaderamente matetes de Cristo, discípulos de Cristo, no sigamos viviendo cada uno a mi manera. Hay una canción escrita en 1967 por 3 franceses. En ese tiempo la canción se llamaba Comme d'habitude, que significa en francés como de costumbre. Jacques Review, Claude François y Gilles Thibault escribieron en 1967 esa canción. Y en 1969, un hombre, un americano llamado Paul Anka, compró los derechos de adaptación de la letra y de producción para hacerla en Estados Unidos. Y él escribió una letra para Frank Sinatra. Frank Sinatra graba por primera vez esta canción en inglés con una letra diferente porque Paul Anka compró la adaptación. Y la letra en francés de como de costumbre se refiere a una pareja que está terminando su relación. Se acaba el romance y entonces la letra describe el final de un romance de una pareja. Pero la letra en inglés habla de un hombre que está llegando al final de su vida y que hace un balance de cómo vivió, y la respuesta a ese balance, o el resumen, el balance de su vida se resume así en esa expresión: yo he vivido mi vida
a mi manera. La canción más o menos dice así. Yo quiero intentar tocar un poco y cantar un poco la canción, aprovechando el recurso de la música, para que reflexionemos, iglesia, si queremos seguir viviendo cada uno a mi manera o si queremos aceptar el reto de Jesús, que dice: bienaventurados, felices los que escuchan estas palabras y las obedecen. El fin muy cerca está, lo afrontaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré serenamente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera. Jamás viví un amor que para mí fuera importante. Tomé solo la flor y lo mejor a cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo ello fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé, y todo puedo decir a mi manera. Quizá también dudé cuando mejor me divertía. Quizá lo desprecié, aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así podré seguir a mi manera, porque ya sabrás que el hombre al fin conocerá por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni hay que fingir. Puedo llegar hasta el final. ¿Cómo creen? A mi manera. Esa es más o menos la letra de esta canción que jamás había cantado y jamás quiero volver a cantar. Solo la he cantado, iglesia, mis hermanos, para que podamos entender. Así piensa el mundo hasta el día de hoy. Elvis Presley la cantó 6 semanas en su último concierto, 6 semanas antes de morir. Esa fue la última canción que cantó en ese concierto.
A las 6 semanas murió de una sobredosis. Y ha sido una canción que para muchos es un orgullo, para muchos es una canción que he escuchado, he visto en las redes sociales, que para muchos es una canción que expresa una realidad del alma, de ilusión, de deseo, de ansias del alma de los que estamos en cuarentena, encerrados. Y muchos dicen que es la canción que deberíamos cantar todos en tiempos de cuarentena. Yo no quiero cantar esa canción en tiempos de cuarentena. Yo quiero cantar la canción de Jesús en tiempos de pandemia. Y quiero invitarlos para que allí en sus hogares oremos juntos y le pidamos al Señor que nos dé la gracia de responder a su desafío, a su reto que Él nos hace, aceptando con obediencia a su enseñanza, respondiendo con obediencia a su enseñanza. Por favor, cerremos los ojos y oremos al Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Te damos gracias por los inconvenientes que hoy hemos tenido y por las bendiciones que al mismo tiempo nos regalas, Señor. Abundancia de tu generosidad con nuestras vidas al estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque no tenemos nada más importante que hacer que estar en tu presencia, Señor. Es lo que podemos empezar a concluir en este tiempo de aislamiento, de confinamiento. ¿Qué es mejor que estar en tu presencia, Señor? ¿Qué es mejor que estar contigo? ¿Qué es mejor que escucharte hablar y enseñar nuestras vidas? ¿Qué es mejor, Señor? No hay nada mejor. Quebramos, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones delante de tu presencia como frascos de alabastro. Y rogamos, Señor, que todo nuestro ser derramado delante de ti sea como perfume agradable en tu presencia, Señor. Cámbianos solamente con esta palabra que nos has declarado a través de tu Hijo. Que el poder de esa palabra, Señor, transforme nuestros corazones y nuestras vidas y encontremos felicidad verdadera esta semana en todo lo que tú nos ofreces a través de tu enseñanza. Bienaventurados, Señor, que podamos, Señor, experimentarlo, vivirlo, sentirlo, disfrutarlo y también irradiarlo, Señor, para que otros se unan a la canción de los redimidos, al himno, Señor, de los que hemos sido perdonados. Y reconozcamos, Señor, que solo en Cristo, solo en Jesús está nuestra fe, nuestra canción, nuestra esperanza. Solamente en Jesús está anclada nuestra vida. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó en
su aflicción vida me dio. En un sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado, potestad del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Mis amados, muchas gracias a todos, bendiciones para todos, gracias por estar conectados, por la paciencia, por orar, por unirse a este esfuerzo para que la iglesia siga conectada, sigamos teniendo comunión unos con otros. Para todos ustedes un feliz día, para las madres un feliz día, el día de hoy sean bendecidas y amadas y llenas de gozo y de alegría por el Señor a través de sus familiares, de sus hijos, de sus amigos. Un abrazo para todos y seguimos conectados esta semana. Bendiciones.